Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, primero, Leandro, la verdad un placer tenerte. Gracias por sumarte a este ecosistema por 25, donde vamos a estar hablando de estos 25 años. ¿Vos te imaginabas 25 años de industria? ¿O 25 años de a partir de ese boom de las .com, del boom de Internet? Hombre, en verdad son más de 25 años, porque la primera fue en el 94. O sea, que Sí, ahora pero como boom, 30. No estoy hablando de Latinoamérica, Sí. Estamos hablando de No, Hispanoamérica. Hispanoamérica Sí. es 25 años. Sí. Evidentemente, la realidad es que yo creo que ha habido varias fases dentro del comercio electrónico. Hablo a nivel mundial, Sí. aplicable también a Iberoamérica, que yo creo que fue una primera fase que duró aproximadamente entre 10, 12 años, 15 años, que fue esa fase de credibilidad. Acuérdate que cuánto tardamos masivamente en dar nuestros datos bancarios. Confianza. De la confianza. O sea, el primer gran paso que hubo fue realmente ese, para llegar a la gran clase media mundial, fue el que fuéramos capaces de confiar en que detrás de la pantalla del ordenador, porque no era el móvil, del ordenador no había una jauría de piratas. Entonces, yo creo que una vez que hicimos eso... Yo le llamo eso. Cambiar de la interfase analógica a la digital. Pero yo creo que tiene mucho más que ver con un aspecto humano. O sea, realmente al final, si analizamos el comercio electrónico, detrás del comercio electrónico ¿qué hay? Comercio, sí. Gente comprando. Entonces, un consumidor y alguien que lo tiene. El separar y poner muros entre el mundo digital y el mundo físico es lo más absurdo del mundo, porque en medio hay personas decidiendo comprar o no. ¿Y por qué? ¿Cuál es el gran paso hacia adelante del comercio electrónico? En el momento que masivamente ganas un concepto tan humano como es la confianza. Sí. Y eso solo se consigue, realmente era la tecnología, y al final se consiguió porque empezó mucha gente a comprar cosas y vio que no sucedía nada y que masivamente no, y ese fue el salto. Que en el fondo ahí nosotros empezamos a hablar se empezó a hablar de canales, cuando hoy los canales digitales no llegaban a tener el volumen para hacer un canal. Sí. Y en el fondo yo siempre digo, no sé si estás de acuerdo, que el retail es bastante básico, o sea, se basa en procesos y de abrir y cerrar tiendas y de tener el producto o el servicio en tiempo y forma cuando lo necesita el consumidor, en el lugar que lo necesita el consumidor. Entonces, que lo que fue creando, si queremos, distintos modelos en los cuales el supermercadismo, el centro comercial, fue llevando al consumidor a consumir, a tener hábitos de consumo distintos, pero lo fue como guiando, como si fueran llevando a las ovejas, ¿no? Hacia donde el consumidor termina encontrando cómo satisfacer la demanda de un producto o un servicio, y que el canal digital vino a incorporar dentro de ese journey, dentro de ese viaje, otros puntos de contacto y puntos de venta. Hoy que estamos a día 22, 21 o 20, ¿no? 21 de febrero, porque yo me pierdo, 20 de febrero. Porque 22 viejas. 22 viajes, ¿verdad? El 20 de febrero de 2024 se compra exactamente por las mismas razones que en el siglo I antes de Cristo. ¿Y cuáles son las razones por las que compra la gente y seguirá comprando en 2897? Pues básicamente por razones que tienen que ver con el precio, con que tenga el surtido donde está, con una buena ubicación, que la ubicación puede ser física o puede ser digital, que rompe todas las fronteras, y por algo tan importante que no tiene caducidad, que es la atención al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Experiencia, si queremos llamarla, pero esa atención. Bueno, yo discrepo y soy muy crítico con la palabra experiencia, de las tiendas experienciales y todo eso. Soy muy crítico. Ahora, para mí la atención al cliente es parte de la experiencia. Pero es que yo también soy crítico con ese concepto tan generalizado en torno al retail experiencial. ¿Por qué? Y te digo porque
por una cuestión de sentido, como que se ha puesto muy en moda todo el tema del retail experiencial, de las tiendas experienciales y tal, y luego cuando vas en la letra pequeña ves que no hay mucho. No hay mucho porque todo es experiencia. O sea, la experiencia puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular, entonces me da muchas veces la sensación que bajo esos eslogan se cubre todo, cubre es como todo. La palabra, yo siempre digo, es romántico. O sea, la palabra experiencia, journey o omnicanalidad era un concepto romántico. Después tenés que llevarlo a la práctica. Entonces, para mí, por ejemplo, antes, no sé si estás de acuerdo, omnicanalidad para mí, la parte empírica de la omnicanalidad es el comercio unificado. Sí. Que vos tengas el comercio unificado. Por eso, el stock en tiempo y forma, no puedo estar más de acuerdo. Y puedas hacer la reserva del stock. Que puedas ver la orden en todo momento, no importa si compró online con Paloma Mensajera o comercio unificado. Bueno, es que yo sería más radical todavía, sí. A mí me gusta mucho, además yo creo siempre y he escrito bastante que creo que la omnicanalidad es una visión muy y muy tecnócrata, o sea, realmente yo creo que es muy tecnócrata, yo creo que esto va del comercio unificado, pero yo voy más lejos aún y yo creo que de lo que deberíamos estar hablando de realmente es que solo existe un canal, que es el consumidor. Ya está. Bueno, me gusta más eso. Fin. O sea, yo te sumaría ahí, si querés, ya que estamos así en provocación, existe el consumidor y existe el SKU. Si querés, es como que hay dos yin y yang. Vos tenés el SKU como SKU, no como producto. Te digo el SKU que genera datos y el consumidor que genera datos. Y esto crea un ecosistema que si lo sabés manejar, monetizás este ecosistema y que por ahí el acto comercial es la vía, no es el medio. O sea, es el medio, no es el fin final. El fin final por ahí es el crédito personal, el fin final es los datos. Estamos viendo ahora mismo datos clarísimos y eso sí que es verdad. Si tú analizas desde el año 2000 más o menos, desde el año 2000, sobre todo por ejemplo en grandes supermercados, ¿no? ¿Tú qué sucede? El margen está en caída. La ropa ya ni te cuento, lo de la ropa. Precio, ¿no? Todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas te abandonas un retail de márgenes potentes, vas a un retail que es el que hay, ¿no? Que todo apunta que cada vez menos. Claro, como me parece muy interesante lo que tú dices, es que la venta en sí es absolutamente necesaria, pero todo lo periférico a la venta que tiene que ver con el dato, con el análisis, el futuro de lo que te va a dar la rentabilidad, el servicio. Sí. Tú tienes, mira, por ejemplo, Walmart, en el último earnings call, el director financiero lo ha dicho clarísimamente. Ha dicho, señores, 2028 vamos a conseguir más dinero en el digital media que vendiendo cosas. Walmart Media, O sea, claro, entonces lo entiendes, pero no es nada nuevo, ¿eh? Acuérdate de un tema de por qué, básicamente, de dónde venimos. Venimos de un retail que los supermercados de que han vivido siempre, han vivido de cobrar y pronto y pagar a 90 días. Y los grandes almacenes, Corte Inglés, la mayor tarjeta bancaria, era un negocio. Yo le llamo siempre el negocio detrás del negocio. ¿Cuál es el negocio detrás del negocio? El crédito personal, el metro cuadrado, el real estate. El real estate, mucho. Ahora empieza a ver todo, vos quieras, o hay, si uno ve Amazon, vos seguís mucho el tema de Amazon, me gustan los ¿cómo se podemos decirlo? Sin ser muy agresivo. No, yo les admiro muchísimo y como les admiro tanto, les saco todas la parte crítica, la única persona, la visión crítica. La única persona del mundo que ha escrito 3 libros sobre Amazon, por tanto, yo los tengo que admirar. ¿Cómo no voy a admirar a Amazon? Que me parece, pero claro, no puedo tapar, por ejemplo, que... No todo lo que brilla es oro. Claro, puede ser, pero vamos, en el mundo digital han cambiado la historia. Totalmente. No, bueno, o sea, yo siempre digo que la diferencia entre un loco y un visionario es que el visionario es el loco que le salieron las cosas bien. Sí. Porque en ese momento, y es cierto que el retail gerencia el momento, no toma, los retailers que son realmente visionarios son los que hicieron cosas totalmente distintas. Que tenés que o sea, que es difícil para un retail, porque un retail crece el 5% y ya no puede administrar el día a día, porque tiene que abrir y cerrar tiendas y hay que atender toda esa gente. Sí. Porque no es tan sencillo esos procesos, por eso digo hay que entender la dinámica de los procesos de un retail. Pero volviendo al tema de los 3 momentos, me gustó mucho este concepto que decías, bueno, primero, un momento fue el generar esa confianza, que se cree el canal y que sea ya un canal donde ya haya un hábito de consumo y que diferencie, porque yo creo que se diferencia la experiencia, o sea, el canal digital o la forma de comprar, porque
Leandro, Marcos, tenemos una forma de comprar un hábito por canales digitales y un hábito por canales presenciales. Igual que por sectores, ¿no? Pero igual que por sectores. Tú no eres el mismo cuando vas a un bar que cuando vas a Tiffany's. Aunque siendo la misma persona, ¿no? Es así. Sí, por clusterización, si queremos, también. Pero ese es un momento. ¿Cuál es el Pero fíjate, me gustaría regresar un segundo antes, porque me parece muy interesante. Ese momento de la confianza no nace de la nada. Es que parece que el comercio electrónico, a mí me gusta muchísimo la historia del retail y he estudiado, de hecho, para el último libro me he obsesionado mucho con estudiar cómo ha comprado el ser humano desde Babilonia. Que me parece súper interesante, como ves, nexos de unión, y llevo como 2 años y medio obsesionado con ese tema de entender, ¿no? Y hay un tema que el comercio electrónico no nace de la nada. Mira, en 1900, te voy a dar un dato, en año 1900, el 47% de los norteamericanos compraron por correo por el catálogo, por todo el catálogo con Sears, con por todo, correo. Sí, cuando uno dice, nació ya la confianza, es cierto, y aparte vos vamos a hacer otro dato más, todo América, no te estoy hablando solamente de Estados Unidos, porque viste, los americanos son bastante simpáticos, se han adueñado del concepto de americano. Yo más de una vez cuando estoy en Estados Unidos digo soy americano y me dicen, ay, ¿no sabías que sos? Sí, nací en Argentina, ¿no? Pero todos los americanos compramos de Europa vía carta, vía catálogo, y todo lo que éramos proveedores de materia prima y los procesados venían allá. Y los canales no existen. Mírate, otros datos. Acuérdate, todo lo que tú has vivido, toda la venta a domicilio en Latam, ¿cómo ha sido? Ha sido potentísima. Y otro dato te doy clarísimamente. En los años 80, que es antes de ayer, el 92% de la leche que se vendía en el Reino Unido era casa por casa. O sea, siempre han llegado cosas a la que no nace nada de la mano. Entonces, esa es una primera fase. ¿Cuál es la segunda fase que yo creo que es? Hay un tema importante. Y eso, porque yo lo viví en Bolivia cuando vivía allá, la leche llegaba a casa, el pan llegaba a casa y uno tenía los mercados de fruta, mercados de hortalizas, mercados de lo que sea, y tenías tu caserita. Después vino alguien loco que dijo, vamos a poner un supermercado y vamos a tener todo en un solo lugar. Sí, eso fue en el 19. Y ahí empieza el concepto de cambiar, empieza el retail moderno, self-free, todos esos conceptos que cambiaron generacionalmente, porque no fue una sola generación, fueron varias generaciones. No fue. Entonces, parte de la base que es muy interesante, que las cosas no nacen de la nada, siempre hay un precedente. Jeff Bezos no llega e inventa el comercio electrónico, Jeff Bezos viene de saber todo el legado de Sears del comercio. Entonces, ¿qué pasa? La segunda fase, desde mi punto de vista, posiblemente es cuando el comercio electrónico, y eso el gran protagonista se llama Jeffrey Jogerson Preston, Bezos, que dice, ¿qué es lo que me diferencia? No sabía todos los nombres que tiene. No, dice, bueno. ¿Cómo realmente, qué era lo que sabes que él realmente no se apellida Bezos, no es el apellido natural, él es Jogerson porque su padre les abandonó. Sí. Bezos es un cubano que le adopta. O sea, él no tiene su apellido. Una historia interesante. Su apellido natural no es Bezos, es Jogerson. Entonces, bueno, el caso que él dice, ¿qué es lo que me diferencia sobre todo de dar el salto adelante? Lo instantáneo, ¿no? Entonces es cuando empieza a hacer la velocidad de la entrega. Ese me parece que ya es en la segunda fase, cuando pasamos estuvimos durante 15 años recibiendo las cosas un mes y no pasaba, no venía. Y entonces yo creo que esa segunda fase es cuando desarrolla su músculo logístico. Cuando es logístico, y eso conlleva, evidentemente, nos lleva a una segunda fase del comercio electrónico que es mucho más técnico, con muchísimos más datos y mucho más veloz. Entonces, esa yo creo que es la segunda fase del comercio electrónico. Cuando las cosas empiezan a llegarnos desde China antes de un mes. ¿Y en qué año empieza a ser el disparador ese? Sí, yo creo que ese año empezamos ya al cambio de las entregas y tal, a finales sobre el 2008, 2007 empiezan a recortarse ya las entregas. Porque no sé si coincidís que hay como dimensiones, ¿no? Tenés la dimensión de la logística, del fulfillment de la logística, que era siempre un dolor,
la dimensión de los medios de pago, que eran otro dolor, o sea, si querés, de la penetración de Internet como capilaridad, que ahí si querés hay como un potenciador que fue pasar de los teléfonos analógicos al digital. Claro, eso fue. Ahí, mira, posiblemente eso... Porque es la misma fecha, más o menos, ¿no? Empieza en esa fecha. Eso que acabas de decir, eso es aún más importante. O sea, de hecho, yo creo que lo más importante es eso, que da lugar a otras cosas. Yo creo que, por eso te digo que a la vez. Tenés las dimensiones que, si no fuera que este Lego se fue armando en paralelo, no se hace el Tetris, no se hace el porque si no, claro, hubiéramos tenido la capilaridad en la mano o mejor experiencia, porque recordemos que toda la parte mobile, aunque fue un disruptivo, porque sigue siendo todo disruptivo a partir de Internet. La base es Internet, después vienen las distintas capas que se construyen sobre Internet. Pero lo interesante es que nosotros pasamos del 2000, vamos a decir 2007, sí, 2005, 2007, desde en esa época, con un 70% entre Nokia, Motorola, BlackBerry. La BlackBerry, claro. Analógico, que te acordás, mira, yo traje acá, lo traje, mira, porque eso era como una parte disparadora de todo esto. Vamos a ver si es en este. Que era para provocarte. No sé si te acordás. Sí, hombre, claro, me acuerdo. Entonces, a mí me pasa que este era el iPod. No tengo el cargador, pero uno decía, estas pantallas, cuando a mí en el 2007 me hacen una entrevista y me dicen, ¿qué opinaba de las pantallas touch después de haber pasado la Palm? Yo decía, no, el consumidor, la experiencia es mala, no tenés contenidos, la verdad que el teclado, la usabilidad, la BB, ¿te acordás el BB, el mensajero que teníamos en BlackBerry era algo muy potente? No lo va a adoptar, esto va a pasar como una moda más, ¿no? Y obviamente me tuve que comer esas palabras, porque después vino la capa que se construyó sobre iOS, sobre Android como gran concepto al estilo Microsoft de dejar que todo el mundo haga lo que quiera y construya contenido sobre eso. ¿Qué pasó? Pasó lo mismo que con Internet. Porque antes Internet, hasta que no vinieron los buscadores, hasta que no empezamos a generar contenido sobre Internet, no era algo que se masificó como se masificó después. No. Pero creo que cuando pones esas capas en conjunto, ahí es cuando se potencia y tenemos un consumidor mucho más empoderado. Porque volvemos a lo mismo, yo coincido contigo que siempre el consumidor marca la pauta en este concepto de darwinismo digital, ahora post-COVID. Y ahí tenés una segunda etapa donde se potencia y empieza la oferta a jugar el partido o empezar a popular este canal digital. Porque la oferta estaba tenía los pure player, algunos que jugaban el partido, pero los retailers y las marcas tradicionales estaban totalmente ausentes porque tenían un 2%, un 1% de penetración y no era canal, no tenía volumen. ¿Cuándo fue el salto? Porque ¿cuál es el tercer? Yo creo que hay tres y luego iría al cuarto, que yo creo que es el que va a empezar ahora. Yo creo que el tercero, desde mi punto de vista, es más complicado definirlo pero yo creo que es cuando los marketplaces empiezan a implosionar, a hacer esa casa común y pasas a tener 2 millones de vendedores. Sí. Pasas de tener, como tenía... Los anabólicos, yo digo, ¿no? Claro, los marketplaces, las cuponeras, los clubes de compra. Claro, ese es el gran problema, pero hay un gran problema. Yo creo que fue esa tercera fase. Ya tenemos la confianza, ya tenemos la velocidad y ahora ya la explosión demográfica de los marketplaces. Pero ahí tienes un problema, desde mi punto de vista, que yo creo que es insostenible y que estamos en un problema muy gordo, desde mi punto de vista, que es nunca en la historia documentada de la humanidad, nunca, y en la historia de la economía se ha concentrado tanto. O sea, tú no puedes tener 12 millones de vendedores. Yo te recuerdo... 12 millones. Tira esos datos, 12 millones en estos siguientes, en Amazon, JD.com, Alibaba y Pinduoduo. Y ahora pone la cantidad de consumidores. Claro, eso, pues mira, muy sencillo. Es el 20% de la humanidad. El 20% de la humanidad. Pero jamás en la vida. Jamás, no ha existido. No existió ni siquiera en la de las Indias, que fue la mayor empresa de todos los tiempos. No me acuerdo ahora mismo. La Compañía de las Indias. La Compañía de las Indias. Había un monopolio del monopolio. Que era el monopolio del monopolio, que llegó a tener, ni en esos momentos, no tuvo el porcentaje tal. ¿Y qué es lo que pasa? Tú cuando llegas y dices, mira, yo tengo 12 millones
de empresas y consumidores vendiendo en 4 lugares, ¿vale? Tengo 12 millones, que no son reales, porque te digo activos, dados de altos más, 12 millones, ¿vale? Y entonces dices, y bueno, alguien levanta la mano y dice, ¿cuántas empresas total de todo hay en España? Y te encuentras con el dato que no llega a 1 millón. Pues fíjate, en toda Europa, pues, como si los de la Unión Europea, pues ¿qué pasa? Tú tienes 4 puertas únicas donde se está generando el consumo de todo el mundo. Y hoy en día, por supuesto, Amazon sabe mucho más de... Pero ahí están los datos. Y pasan los datos. Es que Amazon hoy sabe más de 130 millones de hogares norteamericanos que el gobierno norteamericano. Hombre, si yo resulta que me consumen en Amazon, ¿no? Porque tiene lo que no está en Amazon no está, a tal punto que ya empiezan a buscar por Amazon antes que por Google, porque está. Pero aparte de eso, por eso Retail Media crece como crece. Claro, y por eso resulta que aparte de eso, yo tengo Amazon Video, tengo todo y cierro el círculo. Audible, tengo todo. No, y tenés y tengo Alexa, y tengo Alexa oyéndote. Sí. O sea, eso evidentemente desde mi punto de vista es insostenible. Y por eso creo que es el paso previo a la cuarta fase. ¿Cuál es la cuarta fase desde mi punto de vista? Ya hemos llegado a esa evolución, ¿no? Yo creo que la cuarta fase será la siguiente. Una, el fin del comercio electrónico tal como lo conocemos, porque va a ser muchísimo, a mí me parece que va a ser muchísimo más potente. Me parece que esa compra estática de una fotografía, una promesa de entrega, eso se ha muerto. La inteligencia artificial lo va a llevar a otra dimensión. Yo estoy emocionado con lo que viene el comercio electrónico. Yo critico mucho el comercio electrónico, pero critico cómo se usa. A mí, yo soy un enamorado. Creo que vamos a una dimensión de un comercio electrónico que no sabemos, pero muchísimo más realista, muchísimo más efectivo, y creo que vamos a lo que sucedió en las tiendas físicas. ¿Qué sucedió en las tiendas físicas que pasaron con el marketplace? Mira, en las tiendas físicas hubo la historia, y verás que nos está cartografiando lo que va a pasar en el mundo digital. En el siglo XIX, hasta el siglo XVIII aproximadamente, todo el gran retail fue un retail, sobre todo en Europa, gremial. Incluso en ciudades de Estados Unidos, en los grandes urbes, había también los gremios, ¿no? ¿Qué eran los gremios? Los gremios eran agrupaciones donde en un solo sitio encontraba todo, se agrupaban. Era un curador, una especie de curador, ¿no? Fíjate que yo iba a comprar zapatos y ¿qué hacían? Todos los zapateros... estaban todos el mercadito que yo te decía, donde está la caserita. La ultraespecialización. Todo el mundo que iba a comprar unos zapatos en esa ciudad se iba a esa zona donde vendían los zapatos. O sea, que habitualmente dices, ¿cómo te pones contra la competencia? Porque genera tráfico. Sí. Entonces, estuvimos en la ultrapersonalización exactamente 7 siglos, hasta que sucedió una cosa, que llegó algo que lo cambió todo, que fue los grandes almacenes. Dijeron, no, niego ese modelo de 7 siglos, yo lo que hago, abro en una puerta única todo, en una sola tienda, que era el gran almacén, encontraba la conveniencia. Yo en un solo viaje, pues iba a tener zapatos, ropa, comida, todo. Y entonces, ¿qué pasó con los barrios gremiales en la ultraespecialización? Desaparecieron. 7 siglos de historia. Estamos ya en la puerta única física, que eso viene a ser el Amazon, ¿vale? Una puerta única donde yo tengo de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó a los grandes almacenes? Que empezaron a encontrar nuevos rivales que eran los ultraespecialistas, los category killers. Empezaron a hacer de nuevo regreso a la puerta única, al gremio, que era un declatón donde decía, no, todo, pero ultra especialista en esto. Un Leroy Merlin, un Ikea, un tal. ¿Y qué les pasó a los grandes a los departamentales? Esa puerta única, dijo. Entonces, básicamente, clarísimamente, yo creo que el futuro del marketplace, iremos a marketplace ultra especialistas en algo. ¿Y qué es lo que le pasa cuando le surge un Shein ultra especialista en la moda ultra barata? Pues que le quita cuota de mercado. Entonces, eso es lo que va a pasar. No, es una evolución. Yo coincido, yo creo que la palabra comercio electrónico ya quedó vintage después de, si queremos, de este ACDC al cuadrado, de este antes, durante y después del COVID-19. Creo que va a desaparecer o evolucionar para fusionarse con comercio, coincido con eso. Creo que ahora, porque mi iPhone está ahí grabando, pero ese aparato tiene fecha de caducidad.
se deja de fabricar en el 2030 Sí. y los 2.400, 2.300 millones de usuarios de iPhone vamos a pasar a otro tipo de interfase, que va a ser una interfase de inteligencia artificial, como mencionaste, con realidad aumentada y reconocimiento de voz, donde hoy vemos, si queremos, esos devices, no sé si has visto el AI PIN y todo Sí. lo que se viene, que hay que ver cómo es, porque van a ser los primeros iPhone 4, ¿no? Hay que ver qué tal vienen, porque vienen los Oculus, vienen todos esos nuevos interfaces. Esas interfaces van a ser mucho más wearable, mucho más integradas. 5G va a ser otra dimensión que va a empezar a romper todo, porque 100 veces más de velocidad, la capacidad de procesamiento y almacenamiento va a estar en la nube, el costo de estos devices van a bajar drásticamente porque esto cuesta lo que cuesta, más allá del volumen de fabricación que tienen, porque hay mucha procesador y mucha capacidad de almacenamiento instalado, porque no tenemos la velocidad para poder tenerlo afuera. Pero si lo tenemos afuera en la nube, ya va a estar todo y vamos a tener un desafío grande, porque hoy la búsqueda es una búsqueda todavía gráfica, o si querés con interfase. Eso es muy importante. Eso es muy importante y eso debería llevarnos a un tema que es muy importante, que es cuanto más realista sea, más vayamos a otra dimensión. Por ejemplo, va a anular ciertas cosas que es como un... hábito, la gran enfermedad que tiene el comercio electrónico, por ejemplo, hoy son las tasas de devoluciones, porque si empezamos a comprar de forma más realista con aparatos pues será mucho. No, y ten en cuenta una cosa, que ahí entra el concepto que va a evolucionar, yo creo que va a ser interesante, de esa humanización que estamos viviendo a través del comercio conversacional, comercio colaborativo, comercio social selling y demás, que nos puso una fase nueva, que era a la parte, si queremos, bidireccional, le puso la humanización de poder vía WhatsApp, vía live shopping, vía concierge commerce. ¿Y qué pasó en el momento que hicieron eso con las tasas de conversión? Bueno, ¿subieron? No, subieron no, se dispararon hasta el cielo. Hasta el cielo. Yo creo que eso sí, nosotros, y voy atando un poco con tu concepto, que me parece muy provocador, y viste que yo digo siempre que el visionario es el loco que sabe las cosas bien. Esto va a quedar grabado 2024, 2030. Si Leandro y Marco dijeron algo que se cumple, vamos a ser visionarios. O fue una locura, ¿no? Pero yo creo que va a haber un concepto que es la especialización, va a estar al alcance de la mano de cualquiera. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial y con la posibilidad de que vos digas, ¿quién es el mejor en Amazon? Leandro. Y yo puedo consultarlo a Leandro. Laureano. Te bauticé. Laureano. Y lo puedo... yo creo que te estaba escribiendo como Leandro, ¿no? Sí, no, pero me pasa muy normal, porque como es muy raro el nombre... Pero no, pero yo porque te viste la indexación de los tequis, ¿no? Cuando indexamos con un nombre... Sí. Pero Laureano es el que más sabe sobre Amazon. Y yo tengo la posibilidad de preguntarle a Laureano, porque Laureano hasta tiene su propio copilot, que tiene todo lo que yo vengo escribiendo con inteligencia artificial hace más de 2 años, que tiene todo lo que yo vengo escribiendo. Entonces yo puedo preguntarle en forma personalizada, que vos tenés 7x24 por 365 días, suponete que pudieras hablarlos sin parar, es limitado tu capacidad para atender a millones de personas. Pero si pudieras el día de mañana, con tu copilot, atender vía copilot. Está claro, eso nos lleva a otra dimensión. No, porque vas a tener, ¿quién es el mejor especialista? Por ejemplo, vamos a ir al caso de los cascos. Sid es el que le hacía los cascos a Ayrton Senna. El hijo hace los cascos a Hamilton ahora. Pero ese es especialista en hacer cascos, en pintar los cascos, no en hacerlos, en pintar los cascos. Y todo el mundo quiere que Sid le haga los cascos porque es una tradición. Uno va a poder llegar a ese nivel de especialización. Es como decir, ¿sabes cuántos hacen turismo de avistaje de aves en el mundo? ¿Conoces uno? No. Yo conozco 2. 80 millones de personas. Mi mujer es fanática de la ópera. ¿Cuánta gente va y escucha ópera, pero viaja, hace sus viajes para ir a físicamente escuchar ópera, y la misma ópera la escucha de distintos lugares, con distintos elencos? Ese nivel de fanatismo, cuando empezás a ver en 8.000 millones de personas, tenés esas diásporas o esos grupos de 80, 50, 5, 20 millones
que vas a poder llegar y uno va a poder ese nivel de hiper especialización, va a estar a la mano. Sin lugar a dudas nos lleva a otra dimensión. Lo que pasa es que también debemos ser, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que yo soy muy crítico con ciertas tecnologías, pero yo creo que en este momento estamos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, eso nos va a llevar totalmente de acuerdo, pero también debemos ser, soy muy crítico con cambios de la humanidad en 2 días. O sea, es que también somos muy dados a que todo, y yo sigo pensando, mira, yo quiero para allá y veo a esa señora alguien está paseando con un teléfono inteligente que antes no lo veía hace 10 años. Pero lo que decían cuánto tiempo iba a tardar. Sí, pero fíjate, esa mujer que acaba de pasar, que seguramente hace 5 años no iba así con el teléfono, evidentemente le está cambiando, pero al final del todo esta mujer tiene... Personas, No, pero sí, pero al final de todo se reúne en fin de año con sus familiares, al final del todo tiene odio, tiene amor, tiene no sé qué, le gusta, le parece si es caro o si es bajo. O sea, no es todo digital ni es todo físico. Claro, entonces ojo también con esta tendencia a decir que poco menos que vamos a, yo qué sé, dentro de 5 años seremos avatares hablando con avatares. ¿Te acordás de Wall-E, la película Wall-E? No sé si la viste. Sí, claro. ¿Viste? No Wall-E, el robot, ¿no? Sino los que estaban arriba del crucero, de la nave espacial, que eran todos unos gordos, que iban todos, ¿viste? Vos decías, no vamos a terminar haciendo eso, espero, ¿no? Pero coincido que el ser humano va a seguir siendo ser humano y que van a haber interfaces y evoluciones. No nos olvidemos que somos una generación bisagra, que tenemos un pie en el siglo XX y un pie en el siglo XXI. Sí, pero eso dijeron exactamente en la Revolución Industrial, que los padres en el Reino Unido, o sea... llevó 4 o 5 generaciones, ¿no? Fue muy tardó. Acá la otra realidad es, no te olvides que hace poco, no mucho tiempo atrás, 5 o 6 años, un poquito más, 7 años atrás, teníamos el apocalipsis del retail. ¿Te acordás que el apocalipsis van a cerrar todas las tiendas? El mayor timo documentado de la historia, o sea, una vergüenza. Bueno, ese y el del 2000. ¿Te acordás cuando no iba a funcionar ninguna computadora? No sé si ese fue peor todavía, donde nos querimos. Bueno, Laureano, la verdad que un placer tenerte. Sí. Te voy a dejar con una última pregunta. Esto es grande, esto es mítico. Mítico, ahora viene la historia completa, la gente, muchos ya lo conocen. Este ecosistema por 25 es un reconocimiento, es un homenaje que estoy haciendo, porque como te contaba en la previa, alguien tiene que escribir los papiros del Mar Muerto, porque toda esta historia que contabas no está escrita, o está escrita, pero está diseminada, y uno ponerla todo en un solo lugar para que la gente entienda cómo llegamos hasta acá, porque no es ciencia infusa, no vino el Espíritu Santo y provocó todo esto, y no va a provocar lo que viene a futuro, porque todo lo hacen personas, porque como decías bien, hay un consumidor de carne y hueso que es una persona, y alguien que es otra persona, lo atiende. No importa cuál es el punto de venta, punto de contacto y la interfaz que utilicemos. Eso va a seguir por lo menos unos cuantos años más, porque yo creo que inteligencia artificial va a provocar, cuando logre resolver problemas matemáticos y lógicos, va a cambiar bastante la regla de juego, pero siempre va a haber alguien que lo programe detrás, y creo que la tecnología como la conocemos va a ser más un mirror que va a estar embebida en todos nosotros. Porque ya no va a desaparecer el sistema, la tecnología, va a ser algo que es un add-on que vamos a tener. Pero este reconocimiento es en vida, como digo, a los que han logrado en estos 25 años aportar mucho en este ecosistema. Y quería que cerrar con quiénes son para vos, y te voy a saquemos Amazon, saquemos Inditex, saquemos Walmart, saquemos Target, si querés, los clásicos top 5 o top 10. ¿Quiénes son los...? Algunos de ellos sobrevalorados desde mi punto de vista, pero bueno. Pero están. ¿Qué vos dirías en España? Son los que tenemos que reconocer, ¿no? Que vos decís, mira, estos son los famosos que si todo el mundo habla, pero ¿quiénes son los otros? Que están haciendo el camino, que son buenos benchmarks para tener en cuenta. Ejemplos, yo te diría, en una Argentina, Frávega, no ir un Magalú en Brasil, porque tenía el clásico Grupo Soma en Brasil. ¿Quiénes son los que vos pensás? O, no sé, Forus en Uruguay, que es de origen chileno. Pero ¿quiénes son los jugadores acá
que tenemos que reconocer en estos 25 años que realmente son retailers y marcas que se han puesto las pilas. Hombre, evidentemente, como bien dices tú, tenemos los... O sea, Mercadona, es que Mercadona ha inaugurado una era. Hoy el tema de, por ejemplo, de su concepto de forma de trabajo y tal, está siendo estudiado en Harvard y en todo. O sea, es Mercadona, Inditex y el Corte Inglés está en caída, pero bueno, yo creo que hay actores muy interesantes. A mí, yo tengo cierta fascinación con Primor. Me parece que Primor ha inaugurado... Argos a mí en sí. UK es uno que es un modelito a mirar, ¿no? El problema que tiene Argos desde mi punto de vista es la rentabilidad. Bueno. Si hablamos de modelo... No, por eso no, sí, tenés razón. Ahí hay que crecer y ser rentable. Claro. A mí, por ejemplo, aquí en España me parece que estamos viendo cosas muy interesantes, como por ejemplo en los supermercados podemos ver Uvesco, que me parece supermercado. Amelier me gusta. Amelier espectaculares, me parece buenísimo. Primor, como digo, hay cosas muy interesantes que Naturitas. Estamos viendo. Naturitas también bastante buenos. Hay cosas... no es MediaMarkt, es el PC Componentes. Bueno, PC Componentes, de hecho, para mí es el gran retailer online del sur de Europa. Okay. O sea, yo creo que nadie puede en nuestras dimensiones de nacer de la nada. Entonces, yo creo que tenemos cosas muy, muy interesantes. Yo creo que en términos generales el retail español, en términos generales, es de unas dimensiones y una potencia considerable. Tenemos a retailers que han inaugurado eras, como puede ser Inditex. Inditex inauguró una era. Para mí, Mercadona... Inditex le puso, como si fuera, se puso enfrente a Amazon, a Zalando y a otros jugadores. Inditex vino antes, ellos fueron posteriores, ¿no? Pero Inditex es el gran inaugurador de eso que llamamos la moda rápida, que a mí lo que me interesa sobre todo, no tanto ese aspecto que es negativo en muchas cosas, sino en el aspecto logístico, es posiblemente la historia, es posiblemente el retailer más perfecto, y eso los libros de historia lo dirán, de la historia del retail. Nadie jamás ha hecho lo que hizo Inditex en la cuestión logística. No hay nadie siquiera parecido de cómo llevar una producción desde China o desde no sé qué a toda la parte del mundo de la tienda física. Nadie lo hizo. Ahora sí, hoy en día sí que hay alguien con la altura, pero en su tiempo fue absolutamente revolucionario. Cambió la historia de la logística en el... Bueno, Laureano, muchísimas gracias por esta entrevista y seguimos con más Ecosistema por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.